Buen día, nosotros somos el equipo 6 que está conformado por Pamela, Sara, Juan y un servidor, Sayed. Comenzamos con la línea de tiempo de microbiología industrial que comienza en el año 6000 a.C. con microorganismos para la fermentación de cerveza. Esto es de nuestros antecesores, los egipcios, que fueron los que empezaron a implementar la fermentación a base de masa de pan, trigo, cebada, en la fermentación en vasijas, donde se hizo un estudio donde se comprobó que estas se encontraba almidón que previamente eran atacadas con amilasa, que esta protegía de hongos, bacterias y germinación. Después llegamos a los 3500 a.C., el uso de microorganismos para la fermentación. Esto se encuentra en queso, vino, soja y pan. Encontramos que la fermentación es un compuesto químico más simple, esto a base de las azúcares, donde se pasa para que se llegue a los alcoholes, al dióxido de carbono, etc. Después llegamos a 1665, observación de la primera célula. Esto gracias a Robert Hooke, que en un libro titulado Micrografía da descubrimiento a la primera célula gracias al estudio de un corcho donde encontró que se parecía a un panda y se les llamó centillas o células. Después llegamos a 1684, es descubrimiento de bacterias, que es con Anthony van Leeuwenhoek. Descubrió que en una gota de agua estancada pululaba una asombrosa variedad de pequeñas criaturas a las que denominó animalculos, descubriendo las bacterias, por lo cual es considerado el padre de la microbiología. Después llegamos a 1850, donde nace la microbiología como estudio científico. Se deja de ser un simple experimento y pasa a ser ya una ciencia que estudia a los microorganismos. Bueno, pues ahora en el año 1856 surgió el proceso biológico de la nitrificación, donde el científico microbiólogo Winogradsky fue el responsable del aislamiento de algunas bacterias nitrificantes, al igual que de las fijadoras de nitrógeno. En 1857 surgió la microbiología en la fermentación láctica, donde el científico Louis Pasteur fue el que descubrió que los agentes de la fermentación láctica eran microorganismos. Y también notó que en la fermentación alcohólica de su bebida había sido sustituida por una fermentación láctica. Bueno, en el año 1860 ocurrió las levaduras en la fermentación alcohólica, donde el científico Louis Pasteur establece que los microorganismos pueden vivir y reproducirse en condiciones de falta de oxígeno, al igual que las levaduras pueden reproducirse en condiciones aeróbicas y anaeróbicas. Bueno, en el año 1872 ocurrió la clasificación de las bacterias, donde el científico Fertoni estableció 6 géneros. El primero fue esféricos, el segundo bacilos cortos, el tercero bacilos largos, el cuarto bacilos largos ligeramente curvados, el quinto espirales rígidos, el sexto espirales flexibles. En el año 1877 ocurrió la selección fraccionada, donde también se conoce como tindalismo, y se ocurre cuando las bacterias o esporas tienden a ser muy resistentes a algunas temperaturas elevadas. En 1881, Robert Koch realizó el crecimiento y cultivo de bacterias en medio sólido, lo que un año después lo ayudaría a descubrir la bacteria que causa la tuberculosis, que es la Mycobacterium tuberculosis. En 1886, Ferdinand Kohn descubrió las endosporas, que son esporas bacterianas que son resistentes a altas temperaturas, a radiaciones y a desinfectantes. En 1887 fue el nacimiento de las cajas Petri, que gracias al bacteriólogo Richard Petri, que sustituyó las bandejas de vidrio tapadas con campanas por un sistema manejable de cajas de vidrio, lo que hoy se conoce como cajas Petri. En 1892 se dio la introducción de los indicadores de pH, que fue Charles Morse, que introdujo los indicadores de pH, lo cual permitiría iniciar la producción de acidificaciones por fermentación de algunas bacterias. Y en 1897 se realizó el estudio y trabajo con levaduras. Fue Edward Boucher que comprobó que la fermentación
de las células requería células vivas y células intactas de las células. En 1922, el científico Alexander Fleming descubrió el antibiótico al cual le llamó penicilina. Esto debido a que provenía de un hongo del cual era familia de Penicillium. Esto lo descubrió debido a un descuido de él mientras estaba de vacaciones. Se le olvidó meter su cultivo a la incubadora. Entonces, cuando él vio en el cultivo de las bacterias, notó que se había formado un tipo de hongo, pero en ese lugar en donde estaba el hongo no había crecido bacterias. Entonces ahí se dio cuenta que eso mataba las bacterias. En 1944, el científico Albert Schwartz aisló 2 cepas de actinobacteria, los cuales servían para la fiebre y otras enfermedades las cuales eran resistentes a la penicilina. Y en 1953, Edward Florey aisló del hongo la penicilina y fue como hizo experimentos en ratones, y a partir de eso se empezó a producir el antibiótico de penicilina. En 1976, Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Esto debido a una muestra que tomó de una vaca junto con su ayudante, y así llevó a cabo la vacuna. Y ya para el siglo XX fue la industrialización del uso de microorganismos, los cuales ahorita los ocupamos en fármacos, cosméticos, alimentos, como puede ser el Yakult, en cerveza, fermentaciones y todo eso se ocupa.